Estamos en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera junto a nuestra hermana Verónica Portusé, Daniela Rodríguez y nuestro hermano Pablo Ketterer para conocer un ministerio, cierto, que han estado implementando en este último año acá en Villarrica, en la iglesia, y queremos conocer cómo se llama y cómo llegó hasta este lugar. Verónica, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Un gusto igual. Mira, este es un ministerio internacional, lleva años trabajando, sobre todo en Estados Unidos. Nosotros tuvimos la oportunidad con mi marido de conocerlo el año 2014 en Ecuador, donde nosotros tuvimos la oportunidad de ir al Congreso Latinoamericano de Misiones, y es ahí donde lo pudimos conocer, ya que la Alianza como corporación firmó un convenio para poder trabajar con este ministerio. Entonces ahí nosotros pudimos conocer de qué se trataba, ¿no es cierto? Y que básicamente es trabajar con las personas con capacidades diferentes e integrarlos a la iglesia. Nosotros recién nos pudimos dar cuenta que es como la Gran Comisión, es como un segmento de la sociedad que está perdido, porque en nuestras iglesias no vemos personas con discapacidad integradas. No hay ningún taller que se esté dando, al menos en la nuestra, y es la realidad de varias iglesias. Entonces, este ministerio se acoge en Chile y nosotros como iglesia en Villarrica estamos recién empezando. La verdad es que estamos recién formando el equipo, vamos a tener próximamente una capacitación donde se va a poder enviar a las personas, porque es un proyecto interdenominacional. Sí, claro. Entonces vamos a poder irnos a capacitar para trabajar con todas estas personas. Según lo que han visto y la experiencia que tuvieron en el extranjero, ¿cómo se trabaja? ¿En qué tipo de áreas se trabaja con las personas? Bueno, hay una gran necesidad primero espiritual. La gran mayoría de estas personas está enojada de alguna forma con Dios. Conocimos testimonios de personas sanas, cristianas, que por algún accidente, como es el caso de la fundadora Joni Ann Fren, que tuvo un accidente y quedó parapléjica, ¿sí? Y el tránsito que ella vivió hasta lo que es ahora, que ella, la verdad, que aunque por años oró por un milagro, no fue así. Entonces pudimos conocer, yo personalmente leí su biografía, y el tránsito que vive una persona discapacitada es súper difícil. Sí. Entonces muchas veces las personas le echan la culpa a Dios de esto y no ven más allá, que quizás eso tiene un propósito, que es el caso de la fundadora, que ella por un transitar difícil al final se da cuenta que esto tiene un propósito, y justamente es la fundadora de este tremendo ministerio, que gracias a ella se llega con la palabra de Dios a diferentes países del mundo y puede llevar el evangelio a mucha gente que anteriormente no se había podido hacer. También tiene un área que se llama Ruedas para el Mundo. Sí, es un ministerio donde se apoya con silla de ruedas, de la gran parte en forma gratuita, y se trabaja con el segmento que no pueda tener esa posibilidad de tenerla, porque es un implemento, la verdad, que caro. Entonces también se trabaja en esa área. Lo podemos asimilar, lo hacíamos antes de comenzar el programa con Pablo, la Teletón, ¿cierto? En otros países no existe este tipo de ayuda, ¿cierto?, donde la gente se suma. Este ministerio también debe ir respaldado, y yo creo que la fundadora también se acercó a eso, a la palabra del Señor. ¿Qué nos llama, hermano Pablo, o nos dice la palabra del Señor con respecto a esto? Bueno, como dices tú, hay un versículo específico que ella nos hizo transmitir a través de un video, que está en Lucas capítulo 14, versículo 13 y versículo, si no me equivoco, el 23. Y así dice la palabra: entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos.
Y 23 dice, entonces el Señor le responde, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Está hablando solamente de la comisión perdida. Ustedes, como nosotros como cristianos, conocemos la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a todas las personas. Pero también, como decía mi esposa Verónica, hay un gran segmento de personas que no hemos llegado porque tienen discapacidad diferente. Entonces esto es la gran comisión perdida que ellos reclaman, que hay mucha gente que son parapléjicos, tetraplégicos o síndrome de Down y otras diferentes enfermedades que aún, por lo menos nosotros no conocemos a amplio margen, pero necesitamos llegar a eso. Y como también decía mi esposa, aparte de la persona que tiene problemas físicos o problemas mentales, también hay una familia detrás de ella. Exacto. Entonces también hay un trasfondo cristiano que no solamente la persona con menor discapacidad, sino que una familia que va detrás, que también necesita apoyo. Y como decía mi señora también, para un cristiano cuando le pasan estas cosas es complicado, ellos dicen, ¿por qué a mí? Para una persona cristiana es más complicado, porque a una persona que no es cristiana le pasó esto y dice, estamos bien, sigo adelante. Pero a una persona que es cristiana, que tiene toda una vida por delante, tiene, no sé, pues estudios, familia, ¿por qué le pasan esto? Y siempre es como un alejamiento de Dios. ¿Por qué le pasan estas cosas? ¿Por qué si yo soy cristiano, voy a la iglesia, oro, voy a mi ministerio? ¿Por qué me pasan estas cosas ahí? Pero Dios tiene un propósito con eso. Y el propósito, que también dice en Romanos 8:28, que dice, espérame, se lo voy a buscar primeramente. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces sabemos que todas las personas, Dios tiene un propósito con ellas. Así es. A lo mejor, no sé, la familia X que tiene un problema con su hijo, no sabe por qué su hijo pasó esto. Estamos hablando de familia cristiana. Pero sabemos que Dios tiene un propósito con su hijo y tiene un propósito con su familia también. No dejemos de estar la familia que tiene, también tiene un propósito. Claro. No solamente la persona que tiene el problema, sino que la familia que va detrás también tiene un propósito. Y eso es lo que nosotros nos conmovió harto, nos conmovió mucho con Verónica cuando fuimos a ese encuentro de misiones en Ecuador, pero también nos coincidió el tema, más allá del sufrimiento. Entonces nosotros pensábamos que los misioneros iban a sufrir afuera y fuimos a ver, ¿te acuerdas, Verónica? Sí. Pensábamos que los misioneros iban a sufrir como cuando tú ibas afuera a otro país, pero no, se trataba de la gente que tenía estos problemas. Cómo ellos sufrían, cómo Dios los trataba en su vida y cómo Dios trataba también a la familia. Entonces, este ministerio, como hablábamos antes con Verónica, es como muy grande, es un propósito de Dios muy grande. ¿Por qué? Porque la familia también deja de creer en Dios. Porque piensa, ¿por qué Dios los dejó? Sí. ¿Por qué Dios hizo con esto con mi hijo? Entonces es complicado. Es un tema, tanto físicamente y materialmente, es un tema espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque tienes que sanar las heridas de la persona y aparte de eso tienes que sanar las heridas de la familia. Y también eso conlleva a que nos ayude en otras cosas. Es bueno saber que en esos encuentros también se traen este tipo de experiencias, ¿cierto? Y poder replicarla en este lugar, seguro lo plantearon junto a su líder, su pastor, y él tuvo una buena recepción de esto, ¿no? Sí. Claro, es un desafío para la iglesia y para todas las iglesias que toman esto y que van a trabajar con este ministerio, porque, como decía mi marido, involucra a toda la familia. Y si bien podemos trabajar con la persona discapacitada, pero atrás hay un padre y una madre que va a necesitar del apoyo, en este caso del Ministerio de Mujeres, del Ministerio de Varones. Entonces este equipo involucra a toda la iglesia. Si bien nosotros somos parte de este equipo, pero es un proyecto que involucra a toda la iglesia. De hecho, nosotros tenemos que habilitar nuestra iglesia para que vengan personas, porque en este momento, si bien tenemos los baños habilitados, pero nos falta todavía y vamos para allá. Al menos tenemos el apoyo de nuestros pastores y la idea es justamente llegar a estas personas.
Qué maravilloso es conocer este tipo de experiencias. Bueno, y ahora hay que replicarla en cada uno. Hay personas que tienen capacidades diferentes, que están viniendo a la iglesia ya. Sí. Tenemos unos 6 hermanos que tienen hijos con estos problemas. Tenemos con síndrome de Down, parapléjico. Sí. También tenemos con trastorno bipolar, también tenemos, que se tratan con sus respectivos doctores, pero también... Hay que reconocer que la discapacidad, si bien muchas veces hablamos de personas con discapacidad debido a un accidente o de nacimiento, pero también vamos viendo las personas que tienen las capacidades reducidas, las personas adultos mayores, también hay, como decía Pablo o Verónica, tenemos que contar como iglesia y como sociedad, y tenemos que entender que la gente, sobre todo en el tema de la vejez, sus capacidades son limitadas, el acceso, el poder llegar a un lugar es sumamente complicado muchas veces. Lo vemos acá cuando tenemos alguna actividad, cuando nuestras hermanas quieren participar, es difícil subir escalera. Entonces tenemos que pensar en todas esas cosas que parecieran pequeños detalles pero que hacen grandes diferencias. No queremos que nadie se quede ni nadie deje de escuchar la palabra del Señor porque no puede llegar a un lugar o porque no tengo visión o porque no puedo escuchar, no tengo derecho a recibir la palabra de Dios. Entonces, en todos esos aspectos, si bien aquí en la iglesia a lo mejor no contamos con personas a lo mejor no videntes o personas con problemas de sordera, pero están. Y luego que llegamos de esta capacitación de Santiago nos dimos cuenta increíblemente, impresionantemente, que están más cerca de lo que pensamos. Nosotros decíamos, ok, miremos, hagamos una mirada de dónde podemos encontrar gente que quiera compartir sus experiencias de vida y trabajar con nosotros. Y no nos demoramos nada, el Señor respondió rápidamente, vecinos, amigos, familiares, colegas de trabajo, en los colegios, y ahí te das cuenta de la necesidad que hay. Claro, decía, dentro de la iglesia no hay a lo mejor muchas personas con capacidades diferentes, pero tenemos que mirar el entorno. Sí. Muchas veces nos centramos que en nuestra congregación, que en la casa de oración, pero mi vecino, mi vecina, mi tía que necesita, que a lo mejor no es cristiana. Es una buena forma de predicar y llevar y ejecutar lo que nos pide el Señor, la gran comisión, de predicar la palabra como Él lo menciona. Es necesario hacer un llamado porque hay muchas personas que están en casa, ¿cierto? Y tienen este problema, ¿cierto? Si podemos decir que no entienden el por qué su hijo, su hija, su padre está en esas condiciones. Siempre hay un propósito en todo esto, pero hay que entenderlo. Y eso es lo que están haciendo el llamado también ustedes. ¿Cómo van a llevar a cabo este proceso? ¿Cómo la gente se puede acercar para poder compartirlo con ustedes? Bueno, como decía Verónica, nosotros recién estamos pensando con este ministerio. Para nosotros ha sido complicado porque en realidad nosotros nos lo habíamos sumergido en este mundo que no es diferente, pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Entonces, lo que primero queremos hacer es empezar desde la iglesia hacia afuera, empezar a juntarnos con las personas que tenemos dentro de la iglesia. Yo creo que esas mismas personas tienen amigos con los mismos problemas, van a seguir llegando, y también nosotros capacitarnos, no solamente nosotros, sino que también tienen que haber profesionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, que hay muchos dentro de la iglesia, y yo creo que dentro de toda la iglesia también hay profesionales de ese tipo que nos pueden ayudar en ese sentido. Ahora, como dices tú, es complicado porque uno se mete en un mundo, se podría decir de esa manera, de que es diferente, que nosotros no lo conocemos y estamos empezando a conocerlo. Pero sí, esa es la idea de capacitarnos, ir a Santiago, capacitarnos con respecto a eso y empezar a capacitar y empezar a mover, a conocer la gente, a conocer los problemas de la gente y primeramente orar a Dios por todo esto. Porque en realidad, sin la fuerza de Dios, nosotros no vamos a poder hacer nada. Amén. Estamos conociendo este ministerio que se está abriendo y comenzando acá en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Tenemos un testimonio también que queremos compartir con ustedes, pero antes hacemos una pausa. Ya regresamos.
Seguimos visitando las iglesias, conociendo este ministerio, conversando junto a nuestra hermana Verónica Portusé, Daniela Rodríguez y el hermano Pablo Ketterer de este ministerio Johnny and Friend. Y bueno, lo hablábamos de que hay personas dentro de la iglesia que tienen capacidades distintas. Y nuestra hermana Daniela Rodríguez tiene un hijo con estas capacidades que la motiva a ir a conocer un poco más de este proyecto. Así es. Mi labor dentro de la iglesia es trabajar con niños, donde actualmente trabajo con mi hijo. Y así surge esta invitación de parte de Pablo y de Verónica, que ya tenían conocimiento de lo que se trataba Johnny and Friend, y se me invita a participar. La verdad es que con todo lo que hemos conversado, de pronto decimos, es difícil vivir la discapacidad o es difícil ver a las personas con discapacidad o trabajar con ellos. La verdad es que para mí era bastante normal porque tengo ese propio ministerio en casa. Mi hijo actualmente ya tiene 13 años, él tiene una hemiparesia leve en su lado izquierdo. Esto es un problema psicomotor, ya es un problema de malformación fetal, parte de su cerebro no se desarrolló completamente y a raíz de esto la parte motora se ve limitada y también la parte cognitiva es más lento su aprendizaje, pero es como cualquier niño normal, o tal vez ni siquiera ocupar la palabra normal. A veces eso nos cuesta ver a las personas con discapacidad, las vemos diferentes y las personas con discapacidad no son diferentes. Somos imagen y semejanza de Dios cada uno de nosotros. Que a lo mejor no se puedan expresar de la misma manera, que a lo mejor no puedan hablar o no puedan caminar o no puedan movilizarse, no significa que no sean, que no tengan el soplo de vida de Dios igual, que no sean creación perfecta de Él. Cuando conozco a Johnny me doy cuenta de el privilegio que tengo. Me di cuenta de que no es sobre todo cuando estás cansada, cuando cuesta un poco más, el Señor contestó de cierta manera que no era el porqué de lo que había pasado con mi hijo, sino que el para qué. Porque Dios tiene un propósito para todo. Tiene un propósito para cada uno de nosotros y para cada una de aquellas personas que tienen capacidades diferentes. Todos tienen el derecho y nosotros tenemos la obligación de llevar la palabra de Dios a todos. El trabajar con personas con discapacidad es difícil, dependiendo de la discapacidad, pero como decía el tío, lo más complicado muchas veces es el dolor que hay detrás, el no entender. En los niños muchas veces se ve reflejado, lo veo en el caso de mi hijo, es doloroso para él ir creciendo y a medida que va creciendo va entendiendo que él tiene algunas limitaciones, que hay cosas que le cuestan más, que no puede desarrollarse con sus pares, que lo hace, siendo tan pequeño, con 13 años, comenzar a aislarse, el sufrir discriminación, el que se le excluya de ciertas situaciones, es algo que uno como mamá obviamente lo ve y va sufriendo, sí. Pero el Señor también te va dando fortaleza, te da fortaleza en entender que es un para qué y lo importante es que como nosotros tenemos que prepararlo. Yo no dudo que el Señor va a utilizar a mi hijo grandemente y no dudo que aquí en esta iglesia y lo que nosotros queremos hacer, el Señor levante grandes personas. Vuelvo a insistir, que tengan capacidades diferentes o que tengan reducida su movilidad o que no puedan comunicarse con nosotros verbalmente, no significa que ellos no están ahí. La verdad es que, como lo decía anteriormente, nos damos cuenta de que acá en Villarrica tenemos tanta necesidad, tenemos tantas familias, tantas personas que están detrás de cada uno de estos jóvenes, niños, adultos, que sufren tanto más que las mismas personas. Entonces, lo que nosotros queremos es eso, trabajar desde la perspectiva de Dios, como la Gran Comisión, como decían, trabajar con equipos de profesionales desde el área física cuando es necesaria, desde la capacitación de nosotros mismos, desde la capacitación espiritual para las personas,
los profesionales en el área social, psicológico, para trabajar con la familia, porque a veces es complicado, decimos nosotros, queremos hablarle de Dios, que Dios les ama, cuando ellos están enojados con Dios. Claro. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, en cada área de la vida del ser humano tenemos que trabajar, tanto con la persona con discapacidad como su familia. Como mamá digo que se puede, que la fortaleza viene del Señor, y que esa fortaleza es la que me ha mantenido hasta el día de hoy. Y tengo ese privilegio maravilloso de tener al Señor que da ese consuelo a mí y a mi hijo, porque Él así lo ha ido entendiendo, y es lo que queremos transmitir, y es lo que yo quiero que ojalá todas las personas con capacidades diferentes que a lo mejor nos puedan estar viendo, escuchando ahora, quieran adherirse a esto, quieran participar, quieran incorporarse. Y como digo yo, o como había una campaña antiguamente que decía, un amigo por otro amigo, el que vayan llegando de esa manera, que si yo puedo invitar a alguien, esa persona puede invitar a otra persona, y de esa manera podamos formar este maravilloso ministerio que, como decían, no se trata de una iglesia, no se trata de una denominación, se trata del llamado que tiene Dios para cada uno de nosotros, esa gran comisión, y que ojalá nadie aquí en Villarrica, empecemos por Villarrica, que nadie aquí en Villarrica no tenga la oportunidad de escuchar porque no tiene sus capacidades igual que el resto. Amén. Hermana Daniela, no puedo dejar de preguntar, cuando usted recibe a este hijo, esta bendición del Señor, ¿estaba caminando, conocía a Dios? No, la verdad es que cuando nace mi hijo, aún yo no había recibido al Señor en mi corazón. Increíblemente Dios pone en mi vida a grandes hombres y mujeres del Señor, y de esa manera me llama a mí. Yo lo entendí mucho tiempo después, que el Señor había preparado todo para ese momento. Entendí mucho después que el nacimiento de mi hijo, en las condiciones que había sido, no era algo malo, sino que había sido una bendición, y que el Señor simplemente estaba mostrando el camino que quería. ¿Lo primero lo culpó? No, nunca lo culpé. Fue difícil, porque cuando mi hijo nació no se detectó la discapacidad. A medida que él fue creciendo, lo fuimos notando, y en el periodo justo cuando mi hijo hay un diagnóstico y hay un ingreso a la Teletón, es cuando Dios quiebra mi vida. En ese momento es cuando Dios me llama, cuando dejo todo y entiendo que Dios tenía un propósito para mi vida, y ese propósito estaba entrelazado con mi hijo. Él era la herramienta que estaba utilizando Dios para traerme delante de su presencia. Y así como sé que fue la herramienta para llegar ahí, también sé que Él va a ser la herramienta que Dios va a utilizar para otras vidas. Y sigo insistiendo que desde la discapacidad es donde Dios me está llamando, y es el ministerio que Él está dando, porque ya viví eso, porque ya es un proceso que, no siendo cristiana, me tocó. Muchos dirán, claro, el ser cristiano a veces es más complicado, como decía Pablo, porque no entendemos por qué Dios nos hace eso, o a veces el no serlo nos puede llenar más de enojo, pero Dios pone este regalo, miremoslo así, estos niños, como un regalo, los pone en las manos de las personas correctas, y para bendición. Así que aquellas personas que pueden estar escuchando y que digan, lo hablas porque tú tienes a Cristo en tu corazón, porque tú tienes una vida diferente, o porque es menos doloroso. Pero la verdad es que no, a mí el Señor me llamó a raíz de eso. Yo no estaba dentro de la iglesia, yo no le conocía, y así fue como el Señor me llamó. Por eso le pregunté, porque Dios es capaz de hacer ese cambio, es maravilloso, y utilizar todas estas cosas, todo tiene un propósito en la mano del Señor, y es bueno que la gente vaya conociendo este testimonio, y de seguro usted también está pasando por esta circunstancia. Hermana Daniela, yo creo que en algunos minutos pueda hablarle a esa mamá, a aquel papá, a aquel hermano o hermana que tenga a su hijo en esta situación, y que en varias ocasiones o en este momento le está echando la culpa a Dios, o preguntándose por qué.
sabiendo que, o dándole nosotros la respuesta de que no hay que preguntarse para qué, sino que por qué. Esa es su cámara para que pueda hablarle a aquellas personas. Hacerles la invitación. Esta es una invitación que lo único que involucra es que se puedan dar un tiempo de ver lo que estamos haciendo, que vean que hay personas como ellos, como aquellas personas que nos están viendo en este momento, que también habemos acá, que somos personas que han pasado por las mismas interrogantes, por los mismos dolores, por los mismos sufrimientos, por los mismos periodos de llanto, de preguntarse el propósito de esto, el porqué de la situación y no darnos cuenta del para qué. Invitarlos a que sean parte de este maravilloso proyecto, que nos permitan entrar en sus vidas y entrar en las vidas de sus hijos, de sus hermanos, esposos, tíos, primos, aquellas personas que tengan condición de discapacidad, que nos permitan llegar a ellos, que nos permitan escucharlo, escuchar lo que quieren decir, que a lo mejor podamos escuchar su enojo y a la luz de la palabra que puedan entender que Dios les ama y que Él tiene propósitos para todo, que las personas que tienen capacidades diferentes son propósitos de Dios igual. No hay un trasfondo de que no hay o no está Dios, o Dios no me ama, o Dios me está castigando. No es eso. Hay un propósito y que muchas veces cuesta entender o saber cuál es ese propósito. Nosotros los invitamos para que juntos podamos descubrirlo, para que juntos podamos trabajar y poner paz en sus corazones, que no viene de parte de nosotros, sino que de parte del Señor. Que tenemos un grupo que se está formando maravilloso, con profesionales de todas las áreas, tanto para personas o para niños como para adultos, que los estamos esperando con los brazos abiertos y que esto no es tan solo la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, sino esperamos que sea una unión de todas las iglesias acá en Villarrica y que podamos trabajar en este común, que es poder llegar a cada uno de ellos, que a lo mejor no lo vamos a hacer perfecto, pero que con la ayuda del Señor sin duda lo vamos a hacer con el mayor amor, con la mayor disposición y con las fuerzas que solamente van a venir de Él. Amén. Quiero felicitarles por este maravilloso proyecto, que el Señor no en vano lo envió allá a ese lugar a conocer también de este ministerio. Queremos terminar nuestro espacio, el tiempo de televisión se hace bastante corto. Esperamos en otra ocasión poder compartir ¿cierto?, el trabajo que ya van a estar realizando en nuestro programa Visitando las Iglesias. Hermano Pablo, quiero que nos guíe en un momento de oración para cerrar nuestro programa y para despedirnos. Amado Dios y Padre nuestro, primeramente te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, Señor, por la posibilidad, Señor, de hablar, Señor, de tu palabra, Señor, hablar de las cosas primordiales que son primeramente, Señor, el ser hijos tuyos, Señor. También gracias te damos por la posibilidad de mostrar este ministerio, Señor, en visitando las iglesias, Señor. Permite, Señor, como así decía Daniela, Señor, que esto sea un propósito para cada una de las personas, Señor, que están mirando este programa, Señor. Sabemos, Señor, que es difícil el recorrido. Sabemos que esto que pasa no lo comprendemos de primera, Señor, pero tú sabes que tienes un propósito detrás de cada cosa, Señor, que haces, Señor. Y principalmente, Señor, las personas que somos cristianas, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos puedas ayudar, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, durante este año, Señor, que empieza, Señor, con este ministerio, Señor. Que permita que nos abras puertas, Señor, para comprender aún más, Señor, las situaciones de las personas, Señor, que tienen capacidades diferentes, Señor. También permite, Señor, que podamos apoyarlos, Señor, en el amor tuyo, Señor. También permite, Señor, que las familias que están detrás de estas personas también puedan comprender cuál es tu propósito, Señor. Señor, te pedimos también que si esta oportunidad, Señor, que se nos está abriendo en Villarrica, Señor, también se pueda abrir en otras partes de Chile, Señor. Señor, te lo dejamos todo en tus manos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tú, contigo todo lo podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén. Hemos conversado con la hermana Verónica Portusé, la hermana Daniela Rodríguez y el hermano Pablo Keter en Visitando las Iglesias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Que el Señor les bendiga mucho. Sigamos juntos.